días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 16 de diciembre del año 2022. Un día como hoy, 1969, Flor, tú no habías ni nacido, se produjo el retorno del dictador general Omar Torrijos Herrera de un clásico del Caribe, a través de, que era en México, a través de El Salvador, y desde ese día los militares, durante el tiempo del régimen militar, celebran o celebraban este día como el Día de la Lealtad, porque el señor Manuel Antonio Noriega, que era el jefe de la 5ª Zona Militar en Chiriquí, no entregó el cuartel a los golpistas. Había un golpe en desarrollo contra el general Torrijos y por ahí entró el general Torrijos ese día. Bueno, en materia internacional hay que destacar la situación que sigue siendo crítica en Perú. Van 18 muertos, o iban 18 muertos hasta esta mañana en las protestas, según la Defensoría del Pueblo del Perú, 12 de ellos en las manifestaciones y 6 víctimas de atropellos causados por los bloqueos de carreteras en diferentes partes del país. El ejército ya ha tomado control de la mayoría de las carreteras y, paralelamente, la justicia peruana determinó que el expresidente golpista Pedro Castillo permanecerá 18 meses en detención preventiva. Por supuesto, la defensa de Castillo anunció que apelará esa decisión. Así que esto sigue. También los embajadores de 4 países de Perú, en 4 países, los 4 países que no reconocieron al nuevo gobierno fueron llamados a consultas por la Cancillería peruana, los embajadores en Colombia, México, Argentina y Venezuela. Bueno, entonces, en el campo internacional, en la guerra, en el conflicto de Ucrania y Rusia, Rusia bombardeó nuevamente Kiev, instalaciones civiles e instalaciones de infraestructura de energía. Se ha producido al menos 5 heridos confirmados en esos bombardeos y este conflicto, que va a cumplir próximamente 10 meses, proyecta que va para largo. Y como una curiosidad en materia de libertad de expresión, Flor, ustedes recuerdan que cuando Elon Musk se hizo con la mayoría de acciones de Twitter, dijo que el pajarito ha sido liberado y prometió que no iba a haber más censura en Twitter. Pues bien, ayer Twitter, sin aviso previo, canceló la cuenta de varios comunicadores sociales, periodistas destacados de al menos 6 medios internacionales. Así que una contradicción más del señor Elon Musk y de Twitter. Sí, como decías tú, que va a quebrar Twitter, yo no sé, pero lo que sí es cierto es que lo ha revolucionado de manera negativa. Sí, por supuesto. Las acciones de Twitter están bajando y bueno, y las medidas que toma en esa montaña rusa de decisiones. Un día dice una cosa, otro día dice otra, dice una y hace otra. En fin, eso para ninguna empresa es saludable. Y a propósito de montaña rusa, Flor, tema obligado, por supuesto, la decisión que anunció ayer el presidente Laurentino Cortizo a las 6 de la tarde en un comunicado pregrabado con todo el Consejo de Gabinete en la presidencia atrás de él, en donde anunció básicamente que habían aprobado, en vista del incumplimiento de lo acordado, fue el término que utilizó, por parte de la minera Panamá, acordaron una serie de medidas que implican el cese de operaciones comerciales de la mina, que implican un estado de mantenimiento y cuidado, eso en Estados Unidos le llaman care and maintenance, para evitar que se deterioren. Cuidado y control ahí. Sí, para evitar que se deterioren los bienes, y anunció algo que la verdad es que yo no sé, esa es como la cuadratura del círculo, que instruyó al Ministerio de Trabajo a que se preserven las fuentes de empleo, pero si hay cese de operaciones comerciales, ¿qué van a operar? ¿Cómo van a preservarse las fuentes de empleo? Por otro lado, lo que anunció el presidente es distinto
a lo que salió en el comunicado, distinto a lo que salió A la en las redes resolución. sociales y distinto a lo que salió en Ahora, en la resolución de gabinete. yo conversé esta mañana con el ministro de Comercio, Federico Alfaro, y él me aclara que en el primer artículo de la resolución, cuando instruyen al ministro de Comercio e Industria a adoptar las medidas, así lo digo textualmente, administrativas, de conformidad con el Código de Recursos Minerales, para preservar y gestionar segura el bien, en esa instrucción que se le da Está implícito. está implícito el cierre de la operación comercial de la mina, de acuerdo a lo que establece el Código Minero. Creo que quedó claro eso. Hay una parte importante aquí a presentar también, Flor. Ayer Bloomberg publicó que el gobierno estaba buscando opciones de otros operarios internacionales y el ministro de Comercio esta mañana también lo ratificó. Dijo que había plan B. Hay plan B, plan C y plan D. La operación de Minera Panamá para la empresa First Quantum es muy importante, al punto, y creo que ahí lo tenemos, que ya el Banco Nacional de Canadá rebajó la calificación de First Quantum en medio de la incertidumbre de la empresa. ¿Por qué? Porque First Quantum es la principal operación de First Quantum en el mundo. Aquí acaba de salir. Mira cuánto cayeron las acciones, además. Mira por dónde. Y eso hasta ayer que se cerró la bolsa. Vamos a ver hoy cómo siguen cayendo. Porque hoy todavía falta, Bueno. esto va a seguir. Y después de este anuncio, el downgrade que está haciendo el National Bank of Canada, creo que no se le pinta un buen panorama para la empresa, entendiendo que la operación de Panamá es la más importante de ellos en el mundo. Ahora, Atenógenes. Es más, Felipe Argot te distribuyó unas cifras, no sé si ustedes la vieron. Yo no sé. Y yo creo que Felipe hace un trabajo detallado. Él se fue a los libros y la cifra de First Quantum y puso primero esta cifra acerca de que, y esto sí es real, de que Minera Panamá es la principal operación en el mundo, pero también dio la cifra acerca de las utilidades que entrega a los países First Quantum. Y ahí vimos claramente que en el caso de Zambia y en el caso de otros países africanos se entregan 349, 392 millones y en Panamá se entregó 0 en el año 2020. Ahora, no voy a hacer un análisis a profundidad, pero también circuló ayer una propuesta de Felipe Argote que a mí me parecía poco seria, que dice que se permita que la mina recupere la inversión. Nadie invierte para recuperar la inversión, nadie vende limones para obtener limones, evidentemente tiene que haber una utilidad. Ahora, ahí hay una serie de elementos, pero yo... Pero sí va a haber esto va a terminar obviamente en los tribunales internacionales. Si no se llega a un acuerdo, porque el ministro de Comercio no cerró en la entrevista la opción de llegar a un acuerdo con Minera Panamá. O sea que en teoría, si eso es así, nada más está mostrando los dientes y ya, pues. Es lo que yo pienso e interpreto. Sí, yo también, yo interpreto lo mismo. Es un golpe de la mesa para afectar a la contraparte y que la contraparte ceda y cierre el contrato de acuerdo con lo acordado, porque sí se había acordado. Como lo leímos ayer en la carta del 17 de enero del 2022, había un acuerdo básico. Es importante entender la parte económica. Que esto es una empresa pública en Canadá. El tiempo aquí es importante y Panamá sí en este momento tiene el sartén por el mango, ya que el tiempo corre, pero en contra de la empresa, no en contra del país, porque si ya estamos anunciando que tenemos un plan B, C, D, Y, X... si estamos anunciando de acá, o me das lo que yo te pido o no sigues tus operaciones, y si comienzas a ver que la acción de tu empresa comienza a bajar, obviamente el tiempo corre en contra tuya. Entonces, por eso la posición de Minera Panamá o de First Quantum en este momento no es la más recomendable, no es la más óptima, está contra las cuerdas. Mira, alguien me pregunta aquí, operación comercial no necesariamente significa el cese de extracción de cobre. Puedes producir el cobre, lo almacenas, pero déjame leerlo nomás. No necesariamente significa el cese de extracción de cobre. Puedes producir el cobre, lo almacenas, pero no lo comercializas, no lo vendes. No, y entendamos algo. El proceso de Minera Panamá no necesariamente te lleva a la extracción de cobre. Ellos generan una piedrita y de ahí entonces se saca el cobre. Es quizás la etapa intermedia dentro del proceso de extracción de cobre. Y ellos también
realizan todo este proceso dependiendo de las compras internacionales que se realicen y acumulan un inventario que va creciendo con el tiempo. Hay que ver en qué niveles están esos de inventario. Le hice esa pregunta al ministro acerca del cierre de operaciones comerciales y el cierre de la operatividad de la mina y sí contestó que es algo que la mina no puede apagarse como un bombillo eléctrico. O sea, tú vas poco a poco. Así que no es que de hoy para mañana cierras la mina y ya cierras las operaciones, inclusive las operaciones comerciales, porque hay contratos internacionales también ya suscritos. Claro. Y eso además, es un tiempo que toma. Eso no va de hoy para mañana. Y además hay todo un catálogo de recursos legales que claro, puede poner además, internamente. Esa resolución, independientemente de la decisión de la Corte, independientemente de la decisión de la Corte y de los recursos que se presentaron sobre la decisión de la Corte que declaró ilegal la mina, la resolución de gabinete de ayer implica una serie de recursos que también puede presentar la empresa. O sea, ellos tampoco son mancos, así que hay un proceso y un yo insisto, creo que ojalá que llegue a un acuerdo van a llegar por el bien a un del acuerdo. país también. Yo creo que van a llegar a un acuerdo. Yo también creo. Parece que también creo. Además sería lo más razonable. Y sí es cierto que está en el gobierno está en una buena posición negociadora en este momento, así que Pero deben sacar el mayor provecho posible. A mí me sigue faltando que oficialmente nos informen quién está negociando por todos nosotros. Bueno, falta eso y muchas cosas más, porque claro. si ellos se hubiesen ahorrado todos estos problemas si la transparencia hubiese reinado desde el día 1 con este tema. Ellos anunciaron al inicio, recuerdan que estaba Marcel Salamín. ¿Te refieres al año pasado? Sí, el año pasado. Bueno, a principios de este año. ¿No fue a finales del año pasado? A finales del año pasado. Y en ese grupo estaba Marcel Salamín y ellos anunciaron que se retiró después, ¿te acuerdas? Sí. Él renunció y él ha sido un crítico de la negociación, como se ha ido generando, pero sí anunciaron al inicio. Lo que pasa es que no sabemos si ese escenario cambió y no ha habido continuidad y transparencia en informar. ¿Ustedes se acuerdan cuando se negociaban los tratados? Bueno, se acuerdan, Flor tampoco había nacido, yo creo. Cuando se negociaban los tratados... Yo estaba chiquito todavía. Cuando se negociaron los tratados del canal... Aquí el único que se acuerda eres tú. Cada vez... Tenía pelo en el pecho. Yo tenía 16, 17 años. Como ¿viste? ¿A quién se acuerda de Guido? Yo te digo... Ya Guido hacía un análisis. Ya tenía uso de razón, digámoslo así, más o menos. Inmaduro todavía, pero tenía uso de razón. Yo me acuerdo que los negociadores de Panamá, cada vez que tenían algo que informar, que se lograba algo, hacían una conferencia de prensa. Exactamente, así fue. En televisión e informaban. Aquí no, aquí ha sido con comunicados escuetos y solamente cuando la cosa ha estado crítica. Entonces yo creo que sí ha habido y eso de parte del falta gobierno de información. Y de parte de Minera Panamá, porque sí, también pero Minera Panamá... Pero el compromiso con la ciudadanía panameña lo tiene el gobierno, no la empresa. Claro. Sí, pero perdóname, Minera Panamá se hubiese ahorrado muchos problemas si hubiese explicado todas las decisiones que tomó. También. Porque cuando conocimos la carta... Pero eso como estrategia. La carta la conocimos fue ayer, la carta que mandó... Y porque la divulgó el gobierno. Y porque la divulgó el gobierno. Sí. Es más, tanto así que provocó confusión pensando que era una reacción al comunicado del gobierno. Correcto. O sea, por favor. Había que ver la fecha. Claro, había que ver la fecha. Entonces, en este tipo de casos, y más cuando se trata de una concesión de uso público y además de un recurso natural, tal como le establece el mismo fallo que declara inconstitucional la ley de la minera. O sea, el mismo fallo se refiere a la importancia de los recursos naturales. Sí. Y el vigilarlos, estar supervisando esto. Entonces, también hay en la resolución sí veo mucha redundancia, como dice Guido, porque, que tú le digas al ministro de Ambiente que cuide los recursos naturales alrededor de la mina es redundante. Eso debió haberlo hecho hace mucho tiempo. Es como decirlo, periodista busca la noticia. Claro. Exactamente. Eso es parte de... Son parte de las obligaciones naturales de cada uno de esos ministerios. Claro. Correcto. La novedad está en el cierre de operaciones comerciales. Y en lo que implica. Así es, y en lo que implica. Hay que ver en qué termina eso. Tenemos al defensor del pueblo en línea, porque ayer circuló un video de un gimnasio privado en El Cangrejo, Smart Fit, que tenía cámaras de videovigilancia en los baños. Y eso como disparó todas las alarmas por la violación al derecho a la intimidad y a la privacidad. Defensor, ¿qué han podido hacer al respecto? ¿Y qué tantas facultades tiene la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta que es una empresa privada y no una entidad pública? Hola, buenos días. Sí, la verdad es que, miren, primero de todo, muchas gracias, Flor, y muchas gracias por todo el apoyo que has dado en este tema y a todos ustedes. Miren, lastimosamente nosotros, más allá de hacer una alerta, a un llamado a la sociedad civil y a las instituciones a que atendieran esto, no podemos hacer mucho por ser una institución privada, pero lo que queda aquí es cómo se le puede vulnerar la intimidad a las personas. Y el debate que se ha generado de que si la cámara estaba
apuntando hacia un lado, hacia un otro. Está dentro de un baño, de un cambiador. Punto. Creo que hay formas tecnológicas de asegurar de que alguien no se meta a un locker y no exactamente a través de una cámara. Y el problema no se resuelve quitando cámaras. El problema se agranda porque necesitamos que haya una certificación, una forma absoluta de que no hay ningún giga, ningún tera de ningún video de ningún hombre o mujer, porque no sabemos si los del hombre también están. Y lo más macabro de todas estas cosas es que pueden haber personas menores de edad y no sabemos cómo se pueda estar utilizando o no este video o en manos de quién. La excusa de que si tienes un protocolo, no. En ningún baño debe haber una cámara, las personas tienen derecho a la intimidad. ¿La Defensoría ha hecho alguna visita al lugar para percatarse dónde más hay cámaras, por ejemplo, en el otro baño, el de los hombres, o no? No, porque lo que no queremos es que se nos acuse de extralimitación de funciones y lo que hemos hecho, hemos hablado con el INAMU. Ayer mismo hablamos con la directora de INAMU, ayer mismo hablamos con la directora Elsa Fernández, ayer mismo hablamos con el Ministerio Público y coordinamos para que esto sea verificado y que se preserve la intimidad de las personas. Como le dije, puede haber una infinidad de cosas que pueden estar pasando y que no debe ser, porque los baños deben ser un lugar muy íntimo de la persona y sobre todo los cambiadores, y no podemos dejar a merced de un mero protocolo de utilización de cámaras, y ahí lo vimos. Y esto, ojo, y lo digo, esto fue entregado a nosotros por parte de familiares de la persona que lo firmó. No es que esto se coló, de que puede ser, hay dudas, que esto sea en Guatemala, no, esto es Panamá. Y este es una de los sucursales y uno de los lugares. Espero que en otros lugares, otros gimnasios... A eso iba, a las otras sucursales de ese mismo gimnasio. Totalmente, de ese y de todos los gimnasios. ¿Y por qué ANTAI tiene que ver? ¿Es por la protección de los datos? ¿La imagen es dato? Sí, es por la utilización de los datos. Sin embargo, yo soy el criterio, es que las cámaras de videovigilancia deben estar totalmente prohibidas en baños, porque ese es el momento de tu intimidad. Creo que si tienes que verificar que no hayan robos o no hayan algún otro tipo de eventos, para eso tienes el personal de limpieza, para eso tienes temas tecnológicos, pero no, la verdad que una cámara en baño es inaceptable. No, y también el tema aquí profundo de investigar, uno, el funcionamiento de la cámara y dos, es un gimnasio pudo haber sido utilizado por menores. Y entramos entonces en un delito, los actos libidinosos que pudiese haber detrás si se trataba de niños jóvenes o adolescentes que utilizan también muchos de estos gimnasios, independientemente de que ellos dicen que son para mayores de edad, muchos jóvenes, muchos adolescentes utilizan estos gimnasios y entraría entonces en la categoría de acto libidinoso, lo que es muy delicado a tratar, y sí me parece, solamente por el hecho de la denuncia que hay, que debía, y por tratarse también de una violación a la intimidad, de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público. Ahí hay toda una serie de aristas, ¿no? Porque tiene que ver con la protección de datos personales. ¿Claro? La imagen es un dato. La imagen captada por medios tecnológicos es un dato que permite identificar a la persona. Ahí cumple el requisito de ser un dato. Por eso la ANTAI hizo la inspección, ¿no? Por eso es la introducción o que se involucra ANTAI. Hay el tema de que plantea Tenógenes. Si hay menores de edad, puede haber una transgresión a la ley penal, incluso. Dependiendo de la utilización que se haga de esas imágenes, ¿no? También. Exactamente. Hay la protección de la imagen propia, también. Así es. Está garantizada en el artículo 577 del Código de la Familia, salvo con fines noticiosos. Y no se trata de una excepción, porque no es con fines noticiosos, esto es con fines de videovigilancia. Y la videovigilancia no puede ser ilimitada. Exactamente. Tiene que tener ciertos protocolos que cumplirse, y entre esos lo que plantea el señor defensor, de que en un baño no puede haber de ninguna manera una cámara. Es bueno el debate. No importa si apunta o no a los locos. No, es que no sabemos. Claro, esas cámaras es que no se sabe. Esas cámaras son mira la localización de esa cámara exactamente sobre los inodoros, o sea, ¿y quién hace uso de eso? ¿Quién vigila eso? O sea, eso no puede quedar a la libre. Claro. Eso, claro que no. ¿Y la empresa ha dado algún tipo de respuesta o reacción? Por lo menos yo no la he visto. No sé, digo, otra empresa ya debiese estar en todos lados informando su posición, no lo han hecho. O pidiendo disculpas públicamente. Pidiendo disculpas,
o por lo menos explicando algo. A nosotros nos dijeron como que había un gerente internacional aquí en Panamá que iba a hablar, al final no habló. Sí. Qué casualidad que estaba aquí en Panamá, pero... Sí, porque esta es una franquicia. Esto es una franquicia. Una cadena de gimnasios. Pero deja mucho que pensar lo que ha ocurrido. Y mira, y eso se traslada aquí en el caso de un baño, pero imagínate el caso de los vestidores en tiendas, donde tampoco, o sea, dirás tú, bueno, pero es que hay que controlar el robo, sí, pero espérate, hay otra forma, y eso, hay un debate inclusive en otros países más desarrollados, como en Estados Unidos, en donde casualmente por colocar cámaras en los vestidores se presentaron varias demandas contra 2 o 3 grandes cadenas de almacenes y tiendas y ropas en Estados Unidos. Eso fue hace como unos 5 o 6 años. Los posibles afectados pueden presentar sus demandas al local. Digo, mire, por ahí escuché que la excusa que se dio era un tema de seguridad. Mire, varias cosas. Eso es cuestión, 1, de tecnología, y 2, de pagarle a un abogado y ponga un disclaimer en los lockers. Hey, si te roban, es bajo tu responsabilidad. Nosotros te contratamos el espacio, tú tienes que poner tu candado, como hace otra cadena. Hay maneras. Claro. Y hay también maneras. Cuando uno alquilaba eso, tú tienes que traer tu candadito. Y en el contrato te decía, te lo digo porque lo leí, te decía, nosotros no nos hacemos responsables por pérdida, nada más te alquilamos el espacio. Ya, pero... O como hacen en los vestidores de las cadenas grandes, te dan un numerito, entraste 6 piezas, te dan un numerito 6 y tienes que sacar las 6 para de controlar el robo. Inclusive el tema de la cámara pudiese también tener un disclaimer, sonría, lo estamos grabando. Ya tú sabes que entras al baño, pero que te están grabando. No, yo no creo que eso... Sí, también aplicaría. Sí, pero tienes que avisarle. Igual no, estaría mal y tú decides no entrar. Aún así es medio inmoral, ¿no? Sí, pero tienes que avisarle a la gente que estás realizando la operación. En el caso de este baño, no había ningún anuncio. Bueno, pero aparte, ¿por qué los lockers tienen que estar en el baño? Sí, también se puede hacer una división. Claro, también. Separar los lockers de los baños. Y ahora, ahí sí ya no habría... Así es. Si pones la cámara en el locker, pues no en el baño. Es que es complejo. Pero hay maneras. Es complejo, porque es que además el baño... el baño de mujeres. El baño... También hay que cubrir los derechos del hombre. Claro. Ambos tenemos derechos a intimidad. Claro, y el baño, oye, un baño es un lugar donde la gente va a hacer alguna necesidad fisiológica. Entonces no puedes tampoco decir, no entra al baño porque hay una cámara. Si usted no quiere entrar, no entre. Eso no creo. Otra información absurda que nos llega es que es para evitar el acoso. El acoso no exactamente se evita a través de cámaras. Exactamente. Hay muchos otros métodos para hacerlo. Bueno, o sea, hay otras opciones. Una abierta violación a la intimidad de todos los que estaban utilizando eso. Yo sigo esperando la respuesta de la empresa. Yo también. Y de las autoridades. De las autoridades. Tienen que decir lo suyo. La ANTAI tiene que decir lo suyo. Ya el defensor lo dijo. Él está limitado porque... Porque es una entidad privada. La Defensoría del Pueblo, pues sí. No, y el Ministerio Público investigar a ver qué pasó, porque puede haber otros delitos conexos. ANTAI, la empresa y el Ministerio Público. Sí. Y el Ministerio Público, así es. Así es. Así que muchísimas gracias, defensor. Nosotros vamos a un cambio y ya volvemos. No se vayan. Continuamos aquí en Cuarto Poder, muchas reacciones con el tema de las cámaras de seguridad, pero sí hay consenso en cuanto a la necesidad de que haya por lo menos una advertencia a las personas, y si la advertencia es clara, ya entonces el que utiliza el recinto, más allá de si es el baño o no, porque lo del baño creo que sí implica otro tipo de análisis, pero si ya tú sabes que hay cámara de seguridad y te lo advierten, entonces... Tú decías si es que la disuasión con la cámara, la información de que hay cámara es parte del elemento disuasivo de la cámara, ¿no? Porque si tienes la cámara oculta... Y si tienes... Te estamos viendo. Y si tienes un problema de acoso en los baños, creo que la primera solución no puede ser poner cámaras. Sí, pero en los baños no. Por favor, yo creo que hay otras alternativas. Pero es la solución más morbosa. Claro que es la más morbosa.
Y la más ilegal, digamos. Y la más ilegal de todas. Exacto. Sí. Y al La que verdad se que le eso ocurrió, fue muy burdo. No, y al que se le ocurrió hay que darle el premio. El premio. El premio a la decisión administrativa del año. Más ridícula del ¿Cómo año. controlamos el acoso? Ponle Cámaras. cámaras. Por Dios. Qué barbaridad. Por favor. Oye, Para que la cosa sea pública. Para que el acoso sea público. Estamos acá con José Alejandro Rodríguez, Alias mejor Jackson. conocido como Jackson. José Alejandro, desde su época de estudiante, ha sido muy activo, dinámico en el tema de la educación. Y comenzó educando a sus pares, ayudando en la educación de sus pares. Y bueno, hoy hace parte de la Fundación Dame un Chance. Y lo invitamos para que nos hiciera un balance de este año escolar tan curioso. O sea, fue el primero del retorno a la presencialidad después de la pandemia. Y ha habido altas y bajas, ¿no? Altas, bajas, más bajas que altas, ¿no? Igual todo es como ha sido muy complejo el proceso familiar de retornar a las escuelas, ¿no? O sea, estamos teniendo pelados que entraron en sexto grado, pasaron 2 años que entraron a secundaria y llegaron a 9º grado, ¡puf! Y le dije, ¡ay, hay más fracasos! Claro que va a haber más fracasos porque no estuvieron con sus padres. Y obviamente, si van a hacer un ejercicio online, ninguno se copió, no va a haber absolutamente nada, las notas no le iban a pasar absolutamente nada. Claro que iba a afectar. Y no obstante con eso, después de ser el país que más años perdió en el mundo clases, nos rematan con otro mes más. O sea, y aparte... Por las protestas. Por las protestas, sí, en julio. por lo de la mesa única del diálogo y todo esto. Pasamos de tener de 5 muchachos, de cada 5 estudiantes, 3 que no sabían lo que leían, no entendían, no tenían la comprensión lectora necesaria a esa edad, pasamos a tener 4 de cada 5 estudiantes que no comprendían lo que leían. Y que incluso todo este impacto que hemos tenido, según el PNUD, el índice de desarrollo humano podría retrotraerse hasta 1990. O sea, el hecho de haber perdido clases no fue en vano. Ahorita nada más estamos teniendo los pelados, que peguen figuritas, que hagan lo que sea, que los profesores siempre son malos. Pero es que hay una razón más de base y de raíz que necesitamos atender de manera rápida y contundente porque podemos perder generaciones completas. O sea, antes de la pandemia teníamos problemas. Ya, bucos. Sí. Qué pocotón. El asunto es que la pandemia agravó los problemas, Jackson, por lo que nos dices. Claro, y los evidenció muchísimo más. E incluso hasta el desarrollo socioemocional y conductual, que dábamos por sentado, que había una maestra regañona al muchacho y que le decía todos los días, pórtate bien, te voy a mandar una amonestación, hasta que eso que se perdió tuvo un impacto en los muchachos. O sea, los profesores están perdiendo el 60% de su tiempo en disciplinarias. ¿Eso qué es? Que de cada 100 minutos, 60 es fulano, deja, siéntate, párate, haz lo que sea. O sea, eso se está perdiendo el tiempo de clases. El hecho de no estar en un entorno donde hay reglas, donde hay una estructura, crea muchachos que no tienen reglas ni estructuras. ¿Y eso en qué se traduce? En que el muchacho ya no se sabe cómo comportar en sociedad. Y obviamente le quita mucho más oportunidades en la vida diaria. O sea, ya de por sí, de 10 muchachos que entran al sistema escolar, menos de la mitad, o sea, menos de 5 no están terminando la secundaria. ¿Qué pasa con ese montón de muchachos que no están terminando la secundaria? ¿Dónde van a quedar? ¿Dónde los puedo meter? Al final, si yo puedo fortalecer la educación técnica, que es muy necesaria, está el ITSE, está el INADE, ¿qué otras cosas yo le voy a brindar a los muchachos para que en verdad puedan comportarse en sociedad? Y darle los valores emocionales para que puedan desarrollarse. No solamente como ciudadanos, sino como padres, como hermanos, como trabajadores, como lo que tú quieras. Es necesario eso. ¿Qué clase está faltando incluir en la escuela? ¿Qué clase? Va a parecer raro. Yo sé que ese término no se maneja mucho, pero me encantaría con el alma que se supiera, no solamente de nosotros, sino que los maestros, los padres, se llama justicia restaurativa, ¿no? La disciplina restaurativa. Nosotros estamos muy acostumbrados. Si el pelado fracasa o si el pelado se porta mal, fulano, o sea, tú vas con todo, le gritas, lo haces sentir muy mal, es un punitivo, se acabó, tú eres un bruto, te quedas ahí y todo el resto, entonces está bien. ¿Qué clase falta? ¿Qué siento que falta? Es cuando tú integras a ese muchacho que se está portando mal o que está fracasando, lo integras como profesor y como comunidad. Y vamos a hacer un balance de cómo podemos hacer de que tú te reintegres, qué hiciste mal y cómo podemos mejorar. Tener un tiempo para que el muchacho en verdad pueda reconocer y reflexionar
qué hizo mal y cómo puede mejorar, es algo que se están haciendo en otras fundaciones, aquí en Panamá, y ha tenido resultados excelentes. Yo he sido parte de eso, yo lo he visto, cómo se toman tiempo para eso, y me encantaría eso. Y el desarrollo emocional, la inteligencia emocional, es algo básico. O sea, estamos teniendo pelados que pasaron muchísimo tiempo en la casa y que están volviendo a todo esto. Se necesita demasiado la inteligencia emocional. Ahora necesitamos definitivamente, Jackson, hacer un análisis detallado de cómo se está enseñando en los colegios, porque yo creo que estamos un poquito desfasados. Estamos enseñando como en el siglo XX, cuando estamos a un tercio del siglo XXI casi, con muchachos que tienen toda la información, buena, mala, regular, pero toda la tienen en dispositivos móviles a su alcance. Y entonces estamos enseñando con libros de texto en salones de clase. Bueno, cambiamos el pizarrón verde por blanco con pilotos, pero eso no es suficiente para los cambios que está requiriendo la sociedad actual, contemporánea. Nosotros estamos en el siglo antepasado. Y le cuento una anécdota. Mi abuela, que en paz descanse y es una santa, ella tenía rantan cosas de escuela, porque ella era maestra de primaria. Y hasta en esos folletos decía, dizque, ¿cómo mejorar la educación? Hay que actualizar los contenidos para el día de hoy. O sea, siempre la actualización ha sido un tema, porque no es que llegue como una revolución, sino es como una evolución. No se está integrando las nuevas tecnologías. Ahora, lo que usted dice, lo que a mí me aterra es que en la integración de esa tecnología, el proceso de enseñanza-aprendizaje se pierda, porque ahora estamos utilizando los pelados de que, bueno, busca la información del mundial, porque esa es la clásica. O sea, yo veo a pelados que están en la escuela todos los días. Busca información del mundial y pongo una figurita de la mascota del mundial. Copia, pega, pam, 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 imprimir, listo. El pelado sabe de historia y del mundo. No realmente. A mí lo que me preocupa, más allá de la integración de la tecnología, es el impacto de la integración de la tecnología en los procesos educativos de calidad en el muchacho. O sea, según las Naciones Unidas, un pelado para que tenga educación de calidad debe saber ser, hacer, aprender y convivir. Si eso no se cumple, no estamos teniendo, así sea que le pongas una Mac o así sea que estudien en un campo, si no se cumple nada de eso, realmente la educación vale bestia. Ser, hacer, aprender y convivir. Claro, eso es la base de la educación de calidad. Y si no lo cumples, ya sea en una finca o ya sea en una Mac, no estás haciendo nada, nada más estás diciendo que estás utilizando internet para los pelados. Pero es necesario, es súper necesario la conectividad, es muy necesario la integración de la tecnología porque ella es una realidad. No se le puede enseñar a los pelados cosas que ya no se están implementando, pero hay que preguntarse qué es lo que están haciendo realmente. Pero también hay un proceso de integración, o sea, padres de familia por un lado, pero también está la calidad o la capacitación de ese docente que se enfrenta a ese estudiante, en donde muchas veces chocan las generaciones. O sea, tenemos docentes, algunos que tienen 50, 60 años, frente a jóvenes de 12, 13, 14 años que saben mucho más que ese que tiene 50, 60 años. De hecho, no esa es la realidad. Ni siquiera la biblioteca de la normal es presentable. Claro. Correcto. No, es que hasta poner un data show, claro, un cañón, hasta para poner eso necesitan apoyo. Y sí, es verdad que el perfeccionamiento docente y la capacitación docente debe ser constante. Eso, o sea, si se cambia el docente, se cambian todas las vidas del mundo. Y hay que darle todo el apoyo a los docentes. Aparte de la capacitación docente, quiero hablar también del apoyo profesional. O sea, porque el docente termina siendo profesor, chef, psicólogo, madre, padre de familia. Al final, él da de más o ella da de más para lograr su labor. O sea, yo he visto docentes, que no son todos, son muchas unidades, pero que en el recreo dan clases extra. O después de clases van a donde el muchachito. Eso no lo tiene que hacer el maestro. O sea, qué bien que lo hace, pero eso lo tiene que hacer una psicóloga, una trabajadora social. Si al final yo le puedo dar esas herramientas a un maestro, estoy segurísimo que todos los niveles, todas las notas mejorarían un montón, porque vas a la raíz del problema. No es que el muchacho sea bruto, como se quiere entender. Hay muchachos inteligentes que son cuadronorios, que hay muchachos brutos. Es que hay una razón de base que no puede dejar a nadie atrás. Y el maestro no puede ser la Liga de la Justicia cuando debería tener a Batman, Superman, debería tener a todo esto. Ahora, Jackson, pero lo que tú estás planteando esta mañana sí tiene mucho que ver con esa calidad de ese docente. Claro. Y me ha saltado el hecho que tú digas que
conoces a algunos, o sea, son los menos y no los más, entonces. No, o sea... Yo sé que Si te comprometo al preguntarte esto, Claro. pero tu retroalimentación es importante para nosotros, entender parte de ese problema, ¿no? Yo he conocido profesores que yo me quito el sombrero. Yo tengo maestros que les debo la vida y también he tenido maestros que valen bestia. He visto papás que son muy comprometidos y papás que apenas Que también le vale bestia. Que también les vale Claro, bestia. es verdad. O sea, es una red. Si nosotros simplemente apuntamos al docente como único, sí es cierto, hay muy buenos docentes y malos docentes. Pero también es como jugar a la selección panameña de fútbol, que siempre pierde cuando el Rommel está hasta la guacha, no le permiten practicar en gimnasios especializados, no le dan el implemento, no le dan buenas zapatillas, no le dan buen balón. O sea, también está el hecho de que hay cosas que damos por sentado, de que el docente tiene que hacer y dar la milla extra. Hay profesores que tienen que dar más de una materia. No puedes ser experto en ciencias, matemáticas, español y inglés. Sí, exacto. Total, Entonces, no. ¿cómo aprende un niño de un profesor que no sabe lo que está enseñando? Total, no. Hay bachilleres que no tienen laboratorio. Bachilleres de ciencias que no tienen laboratorio. Estamos graduando muchachos que van a una carrera científica que nunca han visto un microscopio. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver en esto. Para mí la clave siempre es el involucramiento. O sea, de por sí podemos estar involucrados en cada proceso educativo del niño que tengamos cerca y ver cuáles son los procesos que se están dando, ya sea en la pública, en la privada, extracurricular, en una fundación, en programas aparte. Cómo esa telaraña, ¿no? Esa comunidad educativa, que para eso se usa el término, esa comunidad educativa que está en transparencia para trabajar en pro de los muchachos, ahí está el norte. Me pregunta alguien que si mantendrías la materia de religión en las escuelas. Eso ya lo había contestado, no, o sea, realmente no. No, o sea, no por el hecho de que yo no sea creyente, ni no por el hecho de que no sienta que la religión es importante, sino porque estamos teniendo una sola religión como materia, ¿sí? Que es la religión cristiana. Y para que un muchacho sea un ciudadano global, necesita aprender de todas las religiones del mundo en un contexto histórico y cómo la religión ha impactado en todas las naciones del mundo. La religión como materia, aun cuando el dogma es muy bueno y las creencias, lo que practican las religiones cristianas, budistas, musulmanas, es muy bueno, los muchachos merecen saber del mundo y de una manera histórica de cómo la religión ha afectado eso, no tener la religión cristiana como o sea, no es un principio de que eres agnóstico, sino que... es una sola religión. Exactamente, es que si vas a hablar de religiones y aprender, habla de todas las religiones. Cuando yo crecí y a mí me dijeron Shabbat, yo no tenía idea que era Shabbat. Fue cuando fui adulto y alguien me explicó que yo entendí qué era un Shabbat. Yo dije, pero qué... Y que 1 billón de personas son musulmanas. Yo no entendía que era musulmán y que el Dios del musulmán es el mismo Dios del cristianismo porque son las religiones abrahámicas. Porque yo tengo que aprender eso ya cuando soy adulto. ¿Me explico? Esas son las cosas que se deben explicar desde base porque te da pie a no juzgar. Porque la discriminación parte de no entender y no comprender las historias de las personas. La religión es parte intrínseca de muchísimas personas. Y yo necesito que los muchachos sepan a no discriminar. Y eso es parte. ¿Qué se está enseñando en las clases de historia? Y esto lo pregunto tomando en cuenta que el 20 de diciembre fue declarado Día de Duelo Nacional. Pero ¿en base a qué se puede reflexionar sobre un hecho que no consta en las materias escolares ni en libros de historia que se usan como referencia? Bueno, yo hace igual muchísimos años salí del colegio, pero con los muchachos que estuve viendo y estoy trabajando, que se reduzca el 20 de diciembre a busca en internet y hazme un álbum y pongo un par de figuritas del 20 de diciembre y entrégalo. Realmente no le da la propiedad de la fecha, del evento que los muchachos necesitan. Yo aprendí del 20 de diciembre porque mi mamá y mi abuela estuvieron en la invasión. Y llorando me estuvieron contando cómo vivieron la invasión. Mas nunca se me va a olvidar eso. Pasó en Perú, cuando estaba en Lima, que tuve la oportunidad de ir, que tienen un museo de su época dictatorial. Ahí ellos aprenden con un museo. Yo aprendí por mi mamá y mi papá. Hay generaciones que no van a saber la razón por la cual tuvieron que venir los gringos. ¿Por qué razones vinieron los gringos? ¿Qué significó Noriega? ¿Qué significó Torrijos? Todo eso. O sea, para mí es muy triste que se reduzca, busca en internet y pega una figurita.
no le hace justicia a ninguna de las víctimas, ni a ninguna de las personas que aún siguen vivas y que quieren mantener ese recuerdo vivo en la población. Porque puede volver a ocurrir. No es que estamos a una generación por allá atrás, no, puede volver a ocurrir. Bueno, y es que además, como dice la frase célebre, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Puede ocurrir. Hay que estudiar esa etapa de nuestra vida republicana entre el 68 y el 89. Desapasionadamente. Y hay países ahorita mismo que son dictaduras. Hay países en Centroamérica que son dictaduras. Eso nos puede pasar a nosotros si nosotros no podemos ver ni conocer cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo terminó. Si no hubiera sido por la sociedad civil, nunca se hubiera terminado. Necesitamos saber eso y que no se reduzca a pillo un álbum, clip, salón. Listo. Perfecto. No, y es que de igual forma, o sea, la invasión fue el final. O sea, hay que echar para atrás. Sí. Hay que echar para atrás, como dice Guido. O sea, proceso que hace parte de la historia de la vida de la República. Claro. Pero la invasión fue el final. Claro. Eso no podemos ignorarlo. Yo no tuve vivo para la invasión. Ojo, yo tengo 25 años. O sea, estamos hablando de 26, 27, 28 años que no vivieron la invasión. Claro. Y es necesario hacerla para no olvidar. Es necesario no olvidar. ¿Y cómo se hace eso? A través de la educación, a través de la no discriminación. Hay que lograrlo. Por otro lado está la enseñanza de las matemáticas. Te vemos y te sigo mucho. O sea, tú eres muy gráfico en la manera en que enseñas las matemáticas. Gracias. Pero de igual forma sí quería conocer tu opinión sobre ese proceso en el que has tratado de ayudar a tanta gente en la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo tú lo evalúas? O sea, ¿qué tan mal estamos en matemáticas? Y esto lo digo de cara a la realidad del siglo en que vivimos, de la época en donde vivimos, en donde las matemáticas son cada día mucho más importantes. Y además has dado las cifras de los niños que no comprenden lo que leen, que era 3 de 5 y ahora es 4 de 5. 4 de 5. ¿Cómo son esas cifras en matemáticas? Bueno, eso lo mide PISA. Creo que eso lo mide PISA. Y en las últimas pruebas que nosotros hicimos a nivel internacional somos el penúltimo, o sea, el penúltimo de los peores, de todos los países que se evalúan. No es sorpresa que estamos mal. No, eso es evidente. Lo que yo quisiera como hacer hincapié es que independientemente que estamos mal y el nivel de fracasos, a nivel no solamente matemática, sino a nivel académico global, ¿no? De todos los estudiantes puede elevarse hasta 50.000 este año. Algo que es muy básico, más allá de la enseñanza de las matemáticas, que es muy importante, es que esos fracasos que sean en matemáticas, o en física, o en química, o en español, que es en comprensión lectora, no se traduzcan en exclusión educativa. ¿Qué quiere decir eso? De que los fracasos que están teniendo los pelados no vaya a ser de que los pelados se vayan de la escuela. Porque al final los derechos fundamentales de aprendizaje ya están por ley. O sea, los pelados tienen que aprender, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, porcentaje, análisis de datos. Y si eso no se está cumpliendo, y eso lo vemos en las pruebas internacionales, si esas cosas yo se lo puedo cumplir a los muchachos, y eso va a ser una gran ganancia. Si puedo retener a los muchachos en la escuela, que esos fracasos no se traduzcan en exclusión. Eso es lo que más como que me enerva. Porque uno habla de educación y uno alarma a todo el mundo. Estamos mal, estamos horribles. O sea, que todo el mundo apague las luces, que esto no sirve. No, esos 50.000 son niños que probablemente vayan a abandonar la escuela. Entonces, si yo empiezo a alarmar a todo el mundo y que se vayan de la escuela y que olviden este barco, esos muchachos van a seguir viviendo. Y la deserción escolar es el primer paso para la delincuencia juvenil. Es el primer paso. O sea, en todas las historias de muchachos en conflicto con la ley, la exclusión educativa es el primer ingrediente. Siempre. Entonces, si es necesario elevar los niveles académicos, matemáticos, de ciencia, eso es muy importante por la calidad educativa. Y yo siento, pero que más importante, como que traer más acá, yo necesito muchachos en la escuela. Y eso no se está cumpliendo. Si a 6 no están yendo a la escuela, o sea, es un problema. ¿Cuánto afecta la parte nutricional de la comida que reciben los niños en esa deserción? Fundamental. Hasta un vaso de agua antes de dar una clase tiene un impacto significativo en la retención y la atención del muchacho. Como un desayuno completo que se le da. O sea, para mí la leche nutricional, la galleta nutricional es de las mejores cosas que hicieron. E incluso hicieron una jornada extendida por el tiempo, bueno, ya estoy tirando la cédula. Para el tiempo que estaba en la primaria, hicieron algo que se llama jornada extendida, que tú te podías quedar en la escuela y te daban un almuerzo. Y la gente se quedaba, era por el almuerzo. Por el almuerzo se quedaba.
el tener, o sea, es que eso, la escuela es un lugar seguro, es una segunda casa. Yo tengo comida gratis, tengo alguien que vela por mí y si me porto mal, me regaña. Tengo alguien que si me raspo, me siento mal, me llevan al médico. Tengo alguien que me da seguimiento. La escuela es mucho más que simplemente poner clases a lo loco e imprimir cualquier babosada. Es el lugar seguro. Yo puedo decir cualquier cosa después de que el muchacho salga de la escuela, pero en esas 5 horas yo me aseguro que el muchacho está aquí, que está aprendiendo, que puedo disciplinarlo, que está comiendo y que yo puedo hablar con él y estar con él y acompañarlo de aquí Jackson, hasta que se gradúe. antes de irnos a la pausa, ¿cómo haces para mantenerte siempre tan positivo y optimista? Positivo, con propósito. Sí, o sea, porque siempre te vemos con una sonrisa, siempre te vemos. Mira, no tanto, independientemente de la pregunta que le hemos hecho, que son preguntas críticas, tú siempre tratas de verle el lado bueno a las cosas. Yo sí te felicito porque te vengo siguiendo, creo que desde que... No siga porque Flor le va a decir que es Bambi. Eso no, tampoco. No, él es un espectáculo. No. Él sabe que yo siempre que lo veo le digo que necesitamos otros como él, que necesitamos clonar a Jackson. Este muchacho, vamos a quedar sin acondicionador. Este muchacho es un panameño ejemplar. ¿Cómo es la parte medio llena del vaso siempre? Medio llena el Pero vaso. sabiendo que hay que llenar la otra Jackson parte. siempre la ve medio llena y presenta siempre una alternativa. Gracias. Oye, y esas academias de Encontrando el Camino Correcto van en ese Sí, claro. sentido que tú apuntas. Claro, o sea, porque es para prevenir la deserción escolar Claro. en muchachos que están expuestos a quedar atrapados por actividades delictivas. Y de alta vulnerabilidad. Así es. De alta vulnerabilidad. O sea, al final todo esto, como Encontrando el Camino Correcto, los internados, los extracurriculares, las fundaciones, todo forma parte de la comunidad educativa. Que el muchacho salga de la escuela y tenga un lugar seguro donde aprender nuevas cosas y que haya más adultos estando ahí, o que tenga un lugar donde él sabe que en la mañana se tiene que despertar a hacer su cama, hacer aseo. ¿Me explico? Todo es importante. Lo que no nos podemos dar el lujo es no saber qué están haciendo. Exacto. Que están en la calle, porque al final estamos teniendo muchachos que encuentran, y eso lo dije en otra entrevista, encuentran más esperanza en un caleto de droga que en un libro a la escuela. Exactamente. Y eso no nos podemos dar el lujo de dar, que una pandilla le dé más amor que su familia. Exacto, ese es el mensaje. O sea, la pandilla no puede sustituir a la familia. No. Ahí es donde está la clave. Y tenemos que apoyarnos, como todos. Hay mamás que no, o sea, el pelado no viene con un manual. ¿Me explico? Las buenas prácticas de crianza no te las dan apenas tú tienes un bebé. ¿Me explico? O sea, necesitamos el apoyo de todos. Sociedad civil, empresa privada, los públicos, los periodistas, los activistas. Todo forma parte de ello. O sea, a mí me da dolor cuando yo paso por el puente de Albrook del metro y veo a muchachos que me están vendiendo chocolates. Porque yo sé que ese pelón no está yendo a la escuela. Y muy probablemente, con todos los hilos que conozco en el año, ya sé probablemente qué es lo que puede resultar de ese muchacho. Hay que hacer algo. Gracias, Jackson, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa y ya regresamos. Realmente qué bueno compartir con Jackson este programa porque nos llena a todos de esperanza y de buena vibra. Así es. Y en este mes de diciembre, pues, que se celebra la Navidad y demás, Año Nuevo, siempre es bueno tener esperanza. Muchas gracias, Jackson. No, gracias a ustedes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio siga, y en Oye TV, siga con El Brunch. Y en RPC Televisión, Capitán Subasa. Hasta la próxima.